Estamos atravesando una gran crisis por el COVID-19 o coronavirus que también trae una crisis económica. Y esto es en todo el mundo. Sabemos por las noticias que hay países que tienen el sistema de salud totalmente colapsado y de hecho se están tomando medidas en muchas otras naciones para evitar el avance de esta pandemia que de hecho ya es bastante grande. Pero estamos infoxicados, eso quiere decir que estamos intoxicados con información también. Es cierto que hay que estar pendiente de las noticias y saber qué estrategias podemos tomar para cuidarnos en casa, pero a veces muchas de estas noticias nos alarman demasiado. Algo muy presente en las crisis que se les presta poca atención son las emociones que tiene cada ser humano. Y es nuestra tarea y nuestro rol personal saber gestionar nuestras emociones. Si desarrollamos la inteligencia emocional y aprendemos a gestionar y manejar nuestras emociones, vamos a poder sacarle el mayor provecho a la crisis y de eso se trata. Así que ahora vamos a hablar de cómo poder gestionar nuestras emociones en tiempos de crisis económica y coronavirus. Las emociones son impulsos o estados afectivos que tenemos frente a algún estímulo externo o interno. Además, las emociones incluyen procesos neurológicos, bioquímicos, cognitivos y fisiológicos que obviamente se tienen ante este tipo de estímulos y nos provocan una reacción en específico. Para entrar más a profundidad en este tema, vamos a tener que hablar sobre un concepto que nos trae el doctor Daniel Goleman, el escritor muy famoso del libro Inteligencia Emocional. Él nos dice que existen dos tipos de mentes, la mente racional y la mente emocional. La mente emocional es hasta 1000 veces más rápida en reaccionar que la mente racional. ¿No te ha pasado alguna vez que te molestaste por algún hecho y le gritaste a alguna persona y reaccionaste de forma bastante violenta frente a alguien o frente a algún hecho? Y puede que nos haya pasado con alguna emoción, y es porque nuestras emociones, nuestra mente emocional, reacciona mucho más rápido que nuestra mente racional. Y hay que entender también que las emociones, por ende, son adaptativas y evolutivas. ¿Qué quiere decir? Las teníamos desde el comienzo de la era cavernícola, por así llamarlo. Las emociones han estado presentes con nosotros los seres humanos todo el tiempo. Por ejemplo, y aquí hay una gran prueba de que las emociones son positivas. Todas son absolutamente positivas si sabemos vivirlas, si desarrollamos esta gestión de las emociones. Te doy un ejemplo concreto. Imagina una persona en la época de las cavernas, un ser humano en la época de las cavernas, que no saliera huyendo frente al ataque de algún animal salvaje. Pues de hecho la especie no hubiera podido llegar al año 2000. Así que eso es muy importante. Las emociones son evolutivas y adaptativas. ¿Qué quiere decir? Que si ahora tú no tuvieras ese miedo y algunas personas te vinieran persiguiendo por la calle, pues no podrías huir de ellas. Si en algún momento alguien te atacara y tú te vieras amenazado, no podrías huir de ese contexto, por ejemplo. O, por ejemplo, no tendrías la capacidad de tener tristeza. La tristeza tiene la intención de hacerte resiliente, de que te puedas anteponer ante situaciones que puedan ser complicadas en el futuro también. La tristeza nos genera muchos aprendizajes si sabemos vivirla de manera adecuada, de manera sana para nosotros. Todas las emociones tienen una intención positiva. Por eso es muy importante desarrollar la inteligencia emocional, que puede ser definida como la capacidad de reconocer, gestionar y administrar nuestras propias emociones. Las personas que no tienen esta capacidad de inteligencia emocional no pueden gestionar la ira, el miedo, la tristeza o la ansiedad de una manera efectiva e incluso afectan de manera negativa a su sistema inmunológico, bajan sus propias defensas. Y de hecho, en épocas de coronavirus necesitamos fortalecer nuestro sistema inmunológico. Así que una buena estrategia es tener una buena gestión de nuestras emociones. Por otro lado, esta capacidad de inteligencia emocional tiene 5 competencias que son muy importantes y son las competencias que vamos a comenzar a desarrollar. La primera es reconocer a nuestras propias emociones. Los seres humanos amamos ponerle nombres a las cosas, así que puedes también comenzar por ponerle un nombre a la emoción que estás sintiendo en determinados momentos. Saber reconocer a esa emoción. 2. Es la capacidad de administrar, de gestionar mis emociones. Quiere decir que ya no voy a reaccionar impulsivamente como lo hacía antes, sino que voy a elaborar nuevas estrategias. Voy a saber gestionar mis emociones, saberlas comunicar también. 3. La automotivación. Conseguir una motivación propia por medio de mis emociones. Cualquiera que sea la emoción, saber gestionarla y motivarme
a partir de esa emoción. Esto te va a permitir que ni la tristeza, ni el miedo, ni la ansiedad te tumben. 4. Generar empatía. Ser empático con los demás. Saber ponerte en los zapatos de otras personas y también reconocer algunas emociones que ellos pueden estar teniendo y entenderlas de la mejor manera. 5. La habilidad para relacionarme con otros seres humanos. Cómo por medio de ser empático y entender también mis propias emociones, puedo relacionarme de una mejor manera con otras personas. Si mejoro mi comunicación, también mejoro mi vida personal. Bien, ahora que ya hemos visto todo este marco teórico de la gestión emocional, que es muy importante para ponerla en ejecución, te queremos dejar 10 estrategias y tips muy efectivos para que los puedas poner en práctica desde ahora y puedas gestionar tus emociones en tiempos de crisis. Y de hecho no te dejes albergar por la ansiedad, la tristeza y el miedo, pero de forma negativa, sino que sepas sacarle lo mejor, que lo puedas aprovechar y aprovechar estos tiempos de crisis que son sinónimo de oportunidades. Y lo podemos hacer si sabemos administrar nuestras emociones y desarrollamos la capacidad de inteligencia emocional. Vamos a comenzar. Tip número 1. Ahora que ya eres capaz de reconocer tus emociones, que es el primer paso, es reconocer las emociones. ¿Qué emoción estoy sintiendo? Cuando has identificado qué emoción sientes, pues ahora vas a preguntarte, ¿qué creo yo acerca de esta emoción? Porque hemos tenido por mucho tiempo como sociedad un paradigma de que llorar está mal, de que estar triste está mal, de que sentir miedo está mal, y que incluso eso es solamente para la gente débil. Pero eso es una gran mentira. Hay que primero saber qué pensamos acerca de estas emociones para también cambiar nuestra perspectiva de esas emociones. Y luego viene el tip 2, que es saber sentirnos en esas emociones, saber vivir esas emociones. No está mal, ya hemos dicho desde el tip 1, no está mal, no es mala ninguna emoción. Entonces hay que saber sentir esa emoción, hay que saber vivir la emoción, pero también expresarla. Si no expresamos la emoción, luego se pueden convertir hasta en enfermedades, y eso está probado. Muchas enfermedades son psicosomáticas, las terminamos somatizando porque han venido desde nuestras emociones que no hemos sabido expresar. Por eso es importante también saber expresar las emociones. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, sientes mucha ira y mucha rabia. En lugar de ir y reventar con alguien, lo que puedes hacer es tomarte un espacio en tu propio cuarto y quizá respirar. O quizá tomar alguna almohada y apretarlo muy fuerte. Puedes buscar una forma sana de dejar salir a esa emoción que te está cargando. Tip número 3. Ahora hay que ver la intención positiva de esa emoción. Todo tiene una intención positiva, toda emoción es positiva para nosotros. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta emoción? ¿Qué nos está queriendo decir? ¿A qué nos está llamando? ¿A hacer algo distinto? ¿A quizá poder aprender algo que nos va a servir por el resto de la vida? ¿Cuál es la intención de esta emoción? Pregúntate esto, ¿qué puedo aprender? ¿Cuál es la intención? ¿Qué me está dejando? ¿A qué me llama? Con estas respuestas vas a poder generar un muy gran aprendizaje para el resto de tu vida acerca de las emociones que estás sintiendo. Tip número 4. ¿Cuál es el detonante de ciertas emociones? ¿A qué me refiero con esto? Hemos hablado de que las emociones son precisamente, o nos generan, mejor dicho, reacciones frente a ciertos estímulos. ¿Cuál es ese estímulo? ¿Cuál es ese detonante? ¿Cuál es el disparador que te produjo esa emoción? Puedes crear, este es un tip muy efectivo, puedes crear una película en tu mente y puedes ir a esa película de lo que acaba de suceder, lo que acaba de sucederte a ti, e ir 5 minutos antes, unos minutos antes de que tengas esa emoción. A ver qué pasó, cuál fue el detonante. Quizá fue el hecho de tener una conversación áspera con alguien en casa, quizá fue el hecho de ver alguna noticia sobre todo lo que está pasando y te pusiste a pensar en que te va a ir mal en el negocio y la crisis que puede generarse para tu propia familia, por ejemplo, pero el detonante fue el hecho de ver ese tipo de noticias. Y con esto no queremos llegar a que dejes de hacer cosas, no se trata de eso, sino de que te des cuenta de cómo puedes reaccionar de una manera distinta ante esos estímulos. Por eso viene el tip número 5. Ahora puedes preguntarte, ¿cómo reacciono actualmente ante ese estímulo, ese detonante? ¿Y cómo me gustaría reaccionar? Aquí estamos situando cuál es nuestra situación actual y cómo nos gustaría realmente reaccionar. Esto nos va a permitir mapear y tener súper claro cómo queremos reaccionar, qué acciones queremos tener. Vamos a prácticamente describir
cuáles son esos cambios que queremos generar, cuál es esa diferencia que queremos hacer en nuestra vida, lo cual ahora, cuando aparezca de nuevo el detonante, nos va a hacer mucho más conscientes para poner en práctica estas nuevas respuestas que queremos tener. Y no te frustres si no lo puedes hacer a la primera. Esto se trata de entrenarlo. Quizá hemos estado mucho tiempo reaccionando de la misma manera y neurológicamente hay muchas conexiones neuronales que nos llevan a tener esa respuesta. Pero por eso mismo hay que comenzar a ser pacientes con nosotros mismos, a actuar desde el amor propio y seguir practicando esta nueva respuesta que queremos para poder lograr este cambio que sea beneficioso para nosotros. Antes de seguir con los tips, me gustaría poder invitarte a que te suscribas a mi canal, a que actives la suscripción, que le des ahorita a suscribirte para que estés pendiente de todos los videos que ya tenemos y del contenido, de los videos que vamos a seguir subiendo con mucho cariño para poder aportarte, aunque sea un granito de arena en tu desarrollo personal, en tu gestión emocional. Va a ser un placer que nos sigamos conociendo, que nos sigamos viendo por este medio. Y como te vas a suscribir, te quiero dejar una estrategia adicional para que puedas aplicarla en tu gestión emocional. Como hemos dicho desde el inicio, nuestra fisiología, o sea, nuestra corporalidad, la manera en cómo usamos nuestro cuerpo y cómo respiramos, está vinculada con nuestras emociones. Así que quiero darte aquí un tip de respiración en 4 tiempos, 3 segundos cada tiempo. Puedes aplicar este ejercicio cuando estés en un estado emocional que no te sea bueno, que no estés aprovechando tus emociones, que quizás estés siendo albergado por alguna emoción que te causa una sensación negativa, ¿vale? Y puedes utilizarlo para gestionar tus emociones y lo puedes practicar varias veces al día si es necesario. Bien, vas a inhalar 3 segundos, vas a retener el aire 3 segundos y vas a exhalar 3 segundos. Y te vas a quedar sin aire 3 segundos más. Y repetimos. Y así voy repitiendo este proceso, ¿ok? Esto te va a ayudar mucho, te va a ayudar a cambiar tu postura fisiológica y tu respiración. Recuerda esto, tu fisiología, tu corporalidad y tu respiración tienen congruencia, tienen precisamente sintonía con el estado emocional que tienes. Ninguna persona que esté triste pues tiene una súper sonrisa y está con la espalda muy recta y está con una respiración desde el diafragma y sonriendo todo el día. Tiene una congruencia con el cuerpo, la emoción que está presente. Así que si tú aprendes a jugar con tu cuerpo, aprendes a respirar de una manera distinta, utilizar tu cuerpo de una mejor manera, pues te va a ayudar mucho. Míralo, como te estaba diciendo, como si fuera un juego. Esto te va a ayudar a gestionar las emociones de manera muy rápida. Practícalo quizá cuando estés en un estado emocional que para ti no sea tan positivo, puedes practicarlo y esto te va a ayudar de todas maneras a salir de ese estado, a gestionarlo de una mejor manera y en una cuestión de 5 a 10 minutos vas a tener mayor claridad sobre tus propias emociones. Ahora sí, si no lo has hecho todavía, si no te has suscrito, es momento, dale a la campanita y seguimos. Tip número 6. Podemos generar una resignificación cognitiva. ¿A qué me refiero con esto? Es darle un significado distinto a las situaciones que nos llevan a tener cierta emoción. Porque tenemos esa capacidad como seres humanos. Y aquí viene una frase que puede cambiarte la vida por completo. Las cosas no tienen un significado de por sí, sino el que tú le das. Así que tenemos un gran poder como seres humanos de cambiar de perspectiva cuando queramos, de darle una resignificación a las cosas que nos suceden. Te doy un ejemplo. Puede que en este momento, pese a toda la coyuntura mundial, haya una persona que tú conozcas que se lo esté pasando muy bien con su familia en su hogar y que también esté aprovechando el tiempo para hacer nuevos proyectos y esté feliz de la situación. Obviamente no por las pérdidas humanas y todo lo que trae la crisis, pero sí por el hecho de estarla pasando con su familia y está muy enfocado en ello. ¿Y qué significa esto? Que tenemos en nuestras manos el propio poder de ver lo mejor siempre. Así que dale un nuevo significado a esto, a esta crisis en general que te está generando ciertas emociones. Si tú le das un significado distinto, obviamente tus estados emocionales van a cambiar. Si tú comienzas a ver esto como una oportunidad de pasar más tiempo con tu familia, vas a comenzar a sentirte más libre, más alegre de poderla pasar con ellos, por ejemplo. Así que ese poder está en nuestras manos, usémoslo de la mejor manera. Ya sabes, este tip de la resignificación cognitiva. Tip número 7. Vamos a la excelencia de nuestras vidas, al éxito que ya hemos tenido. Y vamos a preguntarnos, ¿cuándo ya he experimentado
emociones similares, cuando ya ha experimentado quizá alguna situación similar, obviamente no igual, pero algo parecida y emociones parecidas, y cómo gestioné esa vez esas emociones, cómo le hice frente a esa situación, cómo pude salir en victoria de ese suceso. Y vamos a comenzar a traer estrategias del pasado para comenzar a aplicarlas ahora y sacarle el mejor provecho, porque tenemos esa capacidad también. Recuerda que tú ya has tenido éxito antes en tu vida, ya has hecho cosas en excelencia en tu vida, y ahora podemos coger esas experiencias pasadas para aplicarlas en este momento. Tip número 8. Hay que aceptar que no tenemos el control de todas las cosas en este mundo. A los seres humanos nos encanta esa certidumbre y esa seguridad. De hecho, también necesitamos cierta incertidumbre, ya lo dicen muchas teorías. Necesitamos variación en nuestra vida, como irnos de viaje, comer nuevas comidas, conocer nueva gente. Pero este tipo de incertidumbre, este tipo de variación no nos gusta, porque de hecho nos deja como en un terreno sin piso. Pero hay que saber que no tenemos el control de todo. No somos superhéroes y no tenemos el control de absolutamente todo. Hay que también saber sentirnos vulnerables, pero ver la mejor óptica de esto, sin caer en un rol de víctima. No tengo el control de todo, y saber aceptar eso. Eso incluso nos va a hacer más humanos y nos va a hacer conectarnos con la solidaridad, con la empatía y con la resiliencia, que es muy importante. Tip 9. Ser empático. Saber ponerte en los zapatos de las otras personas y entender por lo que están pasando. Saber entender las emociones de otros y el cómo otros se pueden estar sintiendo mal. Y saber acompañar. Hay una gran diferencia entre simpatía y empatía. La simpatía puede decir algo como: no te preocupes, todo va a estar bien, sonríele a la vida, tienes que pararte de esa cama y saber anteponerte ante todo. Y es como un poquito como una motivación. La empatía no va a ser eso necesariamente. La empatía va a saber entender las emociones de la otra persona y lo va a saber acompañar de una manera sana, sin forzarlo a nada. Si tú tienes cerca a algún familiar que esté en una situación emocional un poco dura, tienes que saber ser empático, saber entender por lo que él está pasando y saber acompañarlo de la mejor manera. En caso hayas perdido a algún familiar, o conozcas a alguien, hay alguien cercano en tu medio que ha perdido un familiar, hay que saber acompañarlo y ayudarlo a que pueda atravesar esa etapa del duelo. Hay que ser empáticos con los demás y ponernos un poquito más en sus zapatos, saber entender esas emociones que están experimentando y acompañarlos en el proceso de una manera sana, ayudándolos poco a poco hasta que ellos puedan obtener esa resiliencia para anteponerse a estas situaciones que pueden ser complicadas. Hay que saber entender sus propios procesos desde la aceptación y el amor. Eso es muy importante. Tip número 10. Ser agradecido. Si nosotros estamos agradeciendo lo que tenemos ahora, nos estamos enfocando en lo mejor. ¿Sabías que una característica, por ejemplo, de la depresión es estar enfocado en uno mismo, pero enfocado en lo que no puedo tener, en lo que no puedo hacer, en eso que no puedo alcanzar, y enfocarme también en lo mal que eso me hace sentir? Bueno, por el contrario, el agradecimiento nos hace enfocarnos en lo que tenemos, nos hace enfocarnos en el presente, y de hecho está comprobado científicamente que ser agradecidos y tener rutinas diarias de agradecimiento por el simple hecho de estar vivos, o tener un techo para dormir, o poder tener un celular o una computadora donde estar viendo este video, por ejemplo, te ayuda a producir neurotransmisores que están ligados con la felicidad. Así que si quieres ser más feliz, puedes vivir agradecido. Ese es un gran tip. Y te doy un plus adicional que si quieres lo puedes poner como tip número 11, que ya lo hablamos hace un rato, es ser resiliente. Tener y comenzar a desarrollar desde ahora esa capacidad para anteponernos a situaciones negativas, pero desde el amor propio, desde el amor a otros, desde la solidaridad, desde la aceptación de las situaciones. Toda esta crisis nos está dejando grandes lecciones y podemos sacarle un gran provecho. Cuida de ti, cuida de tus propias emociones, enfócate también en tus seres queridos que tienes cerca y sácale el mejor provecho a esta crisis. Gestiona tus emociones, gestiona tu vida. Ha sido un placer total poder compartirles esto a ustedes.
Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de gran ayuda y que puedas aplicar todos estos tips y hayas entendido cómo poder generar esa gestión emocional que es muy importante, sobre todo en épocas de crisis. Ha sido un placer total poder compartir esta información contigo y te invito a suscribirte y a compartir este video con amigos para ayudar a la gestión emocional en estos tiempos de crisis que tanto nos necesitamos. Seamos solidarios porque es la única forma de salir todos juntos como seres humanos, como humanidad de esta crisis. Ya sabes, puedes compartir este video y suscribirte para nuevos videos que vamos a estar subiendo. Muchas gracias, saludos.